Muy buenas noches para todos. Pues no he podido estar presencialmente todos los días, pero he seguido todos los temas y las experiencias que se han vivido en esta cumbre de hombres. Y la verdad es que es muy emocionante saber que hay tantos hombres que están interesados en conocer y poder cumplir el propósito para sus vidas. Obviamente para nosotros como cristianos, para nosotros que creemos, ese propósito tiene que estar alineado obviamente con lo que Dios desde el principio que nos creó en el vientre de nuestra madre tiene. Así es, nosotros normalmente vivimos nuestra vida dentro de este llamado. Conocí de Cristo a los 15 años, lo que me permitió de alguna manera comenzar muy temprano en esta experiencia de crecer y servir en el ministerio. Me casé con una mujer que también era tiempo completo, dedicación exclusiva en el servicio. Nuestros hijos han nacido en el ministerio. Ninguno de ellos, los dos que sirven a tiempo completo en Estados Unidos y en Finlandia, fueron reclutados obligatoriamente. Uno es periodista y comunicador social, el otro es diseñador industrial, pero llegó el momento en que Dios también a ellos les hizo el llamado y ellos respondieron afirmativamente y actualmente se encuentran en ese servicio a tiempo completo. Mi hija menor es médico y pues obviamente esa profesión tiene ese mismo carácter de servicio, porque finalmente lo que Dios busca en la vida de nosotros es eso, es una vida de servicio en sus manos y en diferentes áreas. Bueno, retomando esta última parte, y obviamente me tocó el cierre, que es la parte más emocionante siempre, porque es hacer todo el resumen de lo que Dios ha venido haciendo para consolidar en cada uno de nosotros lo que Dios quiere, o al menos Dios tenía presupuestado comunicarnos y esperar nuestra reacción a Él. Vivimos unas épocas bastante complejas, difíciles, vivimos unas épocas que nos están anunciando que efectivamente estamos llegando a esos tiempos de los cuales habla la Biblia como los últimos tiempos, con características particulares. Siempre ha habido crisis, todas las sociedades han tenido sus momentos de crisis. La crisis siempre trae incertidumbre y eso implica que normalmente las decisiones que tomamos hoy tenemos que reevaluarlas y replantearlas mañana porque los cambios son tan rápidos que nos obligan a estar atentos. Ya no podemos, como en el pasado hacíamos, que tomábamos decisiones por 5 o 10 años. Hoy día estamos tomando decisiones y constantemente estamos haciendo los procesos de evaluación para que siempre podamos, como ustedes bien lo esbozaron en el eslogan de este congreso, estar siempre firmes y seguir adelante. Las circunstancias lo único que cambian es el ambiente, pero nunca cambian ni el objetivo, ni el propósito, ni el enfoque que uno tiene en la vida. Y bueno, los tres grandes énfasis que se han hecho dentro de estar firmes y seguir adelante son los propicios. En el primer día, cuando hablábamos de la identidad y que tanto Dan como también Normey nos compartían acerca de la visión, creo que Dios comenzó hablándonos de llevarnos a un nuevo nivel, pero eso implicaba poder cerrar los ciclos anteriores y eso también es poder resolver esos asuntos pendientes que tenemos para asumir de forma integral la responsabilidad actual. Porque a menos de que uno vaya haciendo esos procesos de cierre de épocas, de etapas, de situaciones, de circunstancias, de relaciones, pues vamos dejando un dejo ahí, vamos dejando una carga que se va volviendo un peso adicional y no nos va a permitir seguir adelante como quisiéramos. El testimonio de Norbey es espectacular, cómo Dios, desde aún su nacimiento, Dios le llevó, le desarrolló, le formó, le preparó y lo está usando de la manera. Él nos hablaba de que contra todo pronóstico está donde está y sirve de la manera en que Dios le está utilizando. Y efectivamente para todos y cada uno de nosotros eso es un testimonio. Es el primer tema de la identidad. El segundo tema que desarrollamos ayer con Carlos y con Jorge, igual, es complementario. Una vez que yo tengo clara la identidad de quién soy, tengo que preguntarme entonces para qué estoy. Y eso solamente se resuelve cuando uno tiene claro el llamado de Dios a su vida. Y volvemos a lo mismo, cada uno de nosotros tiene un llamado. Mi llamado o el de Wilson o el de algunos de ustedes es a un servicio de tiempo completo en el ministerio. Pero la mayoría de ustedes de pronto son personas que tienen un llamado al servicio de Dios, pero en diferentes frentes, algunos empresariales, otros en el área académica, otros en la dimensión económica. Cada uno de nosotros tiene un llamado allí en el lugar donde Dios nos colocó. Por lo mismo que decía Carlos y planteaba ayer, que hablaba de que somos originales, irrepetibles.
y que eso implica que el propósito de Dios también tiene esa característica. No todos estamos llamados a hacer lo mismo, todos estamos llamados a buscar el mismo fin, y es que de alguna manera Dios nos use para acercar a aquellos que aún no le conocen, para que puedan vivenciar lo que nosotros estamos vivenciando. El testimonio de Jorge Mariaca es un hombre que conozco desde su comienzo en la vida cristiana y ha sido de mucho trato, como pues obviamente todos nosotros, pero yo a veces pienso que mi vida ha sido muy cómoda, muy fácil, porque a veces veo unos espejos, unos testimonios y digo, a estos hombres les ha tocado muy difícil, muy duro, pero aún eso ha demostrado el talante, ha demostrado ese carácter, ha demostrado la claridad tanto de la identidad como del llamado. Y bueno, lo que Pablo nos planteaba hoy para comenzar este tiempo de nuestro propósito, de cómo de alguna manera tenemos que ser claros en cuanto a qué cosas pueden en un momento determinado presentarse, aún en esos momentos de fracaso. Porque creo que ninguno de nosotros, y excúseme, no estoy haciendo un juicio, pero creo que ninguno de nosotros ha pasado esta vida invicto. Hemos tenido momentos difíciles, momentos de equivocaciones, momentos de errores, que hoy día, a esta altura del paseo, uno ya los considera más bien procesos de aprendizaje muy dolorosos y costosos, pero son procesos de aprendizaje. Bueno, si así los queremos tomar, porque muchas veces cantamos como Julio Iglesias que tropezamos con el mismo pie y en la misma piedra y no aprendimos nada de eso, sino que de alguna manera ya aprendimos la lección y sabemos lo que eso cuesta. Y créame que no hay ninguna universidad en la vida que nos pueda dar esta experiencia de aprendizaje aún a través de las situaciones de desaciertos que hemos tenido. Muy bien, estamos hablando de esta última parte, entonces identidad, llamado y propósito. Y básicamente lo que permite que la vida sea fácil de llevarla, de desarrollarla, es precisamente el propósito. Porque cuando uno no sabe qué quiere, le queda fácil decir sí o no. Digo sí a todo aquello que me ayuda para cumplirlo y digo no a todo aquello que se interpone para cumplirlo. Por eso el tener claros propósitos alivia la vida. Las personas se complican la vida es porque no saben qué quieren y entonces ante cualquier disyuntiva que tengan, ante cualquier situación que deban definir, decidir, se encuentran en un dilema. Pero si yo tengo claro mi propósito, yo sé por dónde camino. Y es bueno que nosotros determinemos lo que es un propósito porque a veces lo confundimos con los objetivos. Soy administrador de formación y obviamente dentro de la administración a uno le enseñan a establecer a través de la planeación unos propósitos claros y unos objetivos definidos. Normalmente lo que es más fácil de apreciar son los objetivos. Objetivos como terminar una carrera profesional, por ejemplo, eso es un objetivo. Tiene un término de tiempo, tiene una etapa que debe cumplirse y una vez que ya la alcance, yo lo que tengo que hacer es buscar el siguiente objetivo. Un objetivo casarse, constituir una familia. Yo considero que de las grandes bendiciones que tengo en mi vida y lo que me ha permitido ser un millonario como hoy lo soy, yo soy una persona extremadamente rica y pues no quiero vanagloriarme de eso, sino que quiero explicarles que mi mayor riqueza ha sido ganarme un premio gordo de lotería que se llama Hilda, que es mi esposa. Tengo 3 secos, que son 3 hijos, y esos contribuyeron a mi riqueza. Y todo mi capital está invertido en ellos. Hoy día con 5 nietos, hoy están haciendo el 5.º nieto. En este momento mi nuera está en clínica, está teniendo su 3er varón. Hace una semana mi mamá falleció, así que unos llegan, otros parten. Ese es el ciclo de la vida. Y estamos en esto precisamente pensando en eso, que tenemos unas ganancias en la vida. Esos son objetivos. Haberme casado, tener hijos, tener una familia ya con 5 nietos, esa es una ganancia, pero es un objetivo. Otro objetivo es tener una casa propia, o constituir una empresa, poder viajar. Esos son objetivos. Propósito va mucho más allá, porque el propósito es mucho más amplio. El propósito no es tan fácil de ser medido como lo son los objetivos. Porque si yo digo quiero una carrera, pues obviamente un título me permite decir alcancé el objetivo. Si yo digo tener una casa, pues la escritura me dice que alcancé el objetivo. Si yo digo constituir una familia, tener una esposa y tener 3 hijos, me dice que alcancé el objetivo. Pero el propósito es algo que va mucho más allá y es muy difícil medirlo, porque el propósito tiene que ver con felicidad, el propósito tiene que ver con servicio, el propósito tiene que ver con
en situaciones como ayudar, como amar. ¿Y cómo mide uno eso? ¿Cómo sabe uno si ha servido suficiente? ¿Cómo sabe uno si ha amado suficiente? ¿Cómo uno sabe si de alguna manera en la vida uno se ha entregado como debía ser? ¿Qué tanto felices somos? Entonces, los propósitos son mucho mayores y obviamente siempre estarán vigentes. Y todo esto se resume en un gran y último propósito, que es el propósito por el cual existimos. Aún hay un propósito que Dios se trazó desde la eternidad. Son declaraciones muy difíciles de entender con nuestra capacidad razonal, porque cuando Dios dice que nos creó con un propósito eterno, quiere decir que aún antes de darnos la posibilidad de ser desarrollados en el vientre de nuestra madre, haber nacido, ya Dios tenía un propósito. Y que si en nuestra experiencia de vida, en este proceso de acercarnos a Dios, lo vamos descubriendo y lo vamos viviendo, pues nos sentimos cada vez más felices y vemos el impacto que eso produce. Pero finalmente eso será medido ¿cuándo? Cuando partamos de esta vida. Porque este propósito de vida termina es cuando la vida termina. Y el único que nos va a poder decir si estuvimos cerca o lejos del propósito va a ser Dios al final, porque Él fue el que lo determinó, entonces es el que puede medirlo. Nosotros muchas veces nos sentimos bien, lo hemos hecho bien, hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos tenido resultados, pero pues la evaluación correcta y final es la que Dios cuando lleguemos a su presencia nos va a decir. Y ojalá escuchemos esas palabras que aún están escritas allí en la Biblia para nosotros. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Recuerdan? No fue mucho lo que hicimos, pero era necesario hacerlo y con la fidelidad que Dios esperaba. Muy bien, dentro de todo esto, de todas estas expectativas, llegando a este punto final, hablamos del legado, de qué es lo que nosotros vamos a dejar cuando nosotros partamos, porque todos tenemos una fecha de caducidad. No sé dónde tenga usted su código de barras, pero seguramente algún día lo van a escanear y van a decir, llegó el momento de vencimiento. Y tenemos que dejar esta realidad temporal y presente y ir a la presencia eterna de Dios. Allí es donde se va a evaluar y qué fue lo que quedó de lo que hicimos en esta vida. La palabra legado tiene una característica muy particular. Se dice por la definición de la palabra que es una cosa material o inmaterial que se deja en un testamento o que se transmite de los padres a los hijos de generación en generación. En el pasado se pensaba mucho en la herencia y entonces normalmente siempre lo asimilábamos, lo cotejábamos, era con los bienes que pudiésemos dejar, la riqueza que pudiésemos dejar, la acumulación de cosas que pudiésemos dejar. Y efectivamente se esforzaban los padres por dejar un legado o una herencia a sus hijos. Hoy día entendemos que lo material no lo es todo. Aún estas características propias de los cambios que tiene la vida nos ha llevado a considerar que había cosas que nosotros no le estábamos dando un valor real y que realmente tenían un valor sobrenatural. Por ejemplo, el tiempo de familia, la oportunidad para poder reflexionar, los espacios para poder uno hacer correcciones, porque a veces vivimos tan rápido y vivimos tan detrás de tantos objetivos que no nos queda tiempo para detenernos, para pensar, para reflexionar, para mirar hacia dónde nos estamos conduciendo. Entonces hemos entendido que esto de legar o de heredar o entregar a otros tiene una connotación más trascendente. No es que lo material no cuente. Ojalá nosotros pudiésemos dejarle a nuestros hijos lo que más podamos para que ellos puedan continuar sus proyectos. Yo siempre me he considerado como padre, no como una estación de trenes. La estación de trenes tiene la característica de que el tren sale de ese lugar y vuelve a ese lugar. Más bien es como una plataforma de lanzamiento de cohetes, que normalmente lanza, pero el cohete nunca va a regresar al mismo lugar. Siempre va a caer en alguna parte distante. Yo me considero que soy para mis hijos una plataforma. Dios me colocó para ayudarles a ellos a impulsarlo y que ojalá lleguen lo más lejos posible. Y seguramente lo están haciendo y los hijos de ellos, mi expectativa es esa, que mis nietos puedan ir aún mucho más lejos porque sus propios padres van a hacer su propia plataforma. Cuando ya mis tres hijos mayores, bueno, los tres hijos que tengo se graduaron profesionalmente, yo dije, bueno, Señor, ya
esa responsabilidad la terminé. Y estaba en esa época leyendo el libro de Deuteronomio y encontré allí una parte donde el Señor me dice, esa parte la terminó, pero ahora le toca a los nietos, porque son reservas generacionales hacia el futuro. Y seguro que cuando los nietos se casen y tengan bisnietos, el Señor me va a decir, muy bien, comenzamos otra etapa nueva, sus bisnietos, porque esto tiene que ser un legado que vaya de generación en generación, porque a eso nos llamó Dios. Nosotros podemos vivir 60, 70, 80, 100 años. Cuando a Dios se le olvida 105, 110 años, a veces hay gente que llega así porque de alguna manera lo pasaron por alto en la lista cuando le revisaron el código de barras de fecha de vencimiento. Pero de alguna forma, esos 100 o 60 o 70 o 80 años no son nada comparado con el efecto generacional. Porque si yo vivo dejando un legado generacional, mi efecto de vida puede tener cerca de 200 o 300 años, si hablamos de generaciones. O sea que dentro de 200 o 300 años, si hubiese este tiempo, ¿qué dirían de nosotros los que en ese momento están recibiendo el legado que hoy nosotros estamos comunicando? Y hemos estado hablando de Josué, y Josué es eso. Josué es la comunicación de un legado de una generación a otra, porque ustedes saben, el libro de Josué comienza con la muerte de Moisés. Cuando Moisés muere es que Dios llama a Josué y le dice, venga caballero, le toca a usted. Y cuando termina el libro de Josué es con la muerte de Josué. Y Josué tiene que llamar a otros y decirles, bueno caballeros, ahora les toca a ustedes. Entonces estamos hablando de un ciclo generacional, de una persona como Moisés, a una persona como Josué, a los que sucedieron luego a Josué. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos. Por eso la invitación en esta época y en esta cumbre es que no solamente sean los 6 temas que podamos estar compartiendo en esta época, sino aún todo el libro de Josué, porque es toda una generación de enseñanza para poder nosotros hacer un legado o transmitir una herencia con un propósito que sea trascendente. Que ese propósito, aunque no estemos nosotros, los que lo asumen, sigan cumpliéndolo. Por eso me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios que mis hijos hayan tomado la decisión de servir al Señor. Porque sé que cuando yo ya no esté, ellos seguirán haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y que de alguna manera, aunque mi hija nunca llegue a ser dedicación exclusiva de tiempo completo, siempre la visión ha sido de cómo puede servir a Dios a través de esa profesión. Y obviamente tendrá muchas oportunidades para hacerlo. ¿Cuál es el pasaje central para nosotros al concluir toda esta cumbre y todos estos temas consecutivos que hemos venido desarrollando? El pasaje obviamente tiene que ser los últimos capítulos. Capítulo 23, capítulo 24 del libro de Josué, habla sobre el momento en que Josué ya hace un resumen de su propia realidad ministerial de esos años que acompañó en la conquista del pueblo de Israel, pero también es un desafío a que ellos se mantengan fieles y firmes al Señor para continuar en la tierra prometida manteniendo el legado de Dios. Bien sabemos que con el tiempo Israel fue desconociendo ese llamado y obviamente vinieron los problemas de cautividad, vinieron los problemas de opresión, pero porque olvidaron eso que se les comunicó en un momento determinado. Por eso es tan importante que nosotros lo dejemos bien claro, el propósito y quién recibe para que pueda continuarse ese propósito hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o finalmente Jesús venga por nosotros. El pasaje para centrarnos entonces dentro de estos capítulos 23 y 24 sería en el capítulo 24 los versículos 14 y 15. Si usted mira, en esos 2 versículos tenemos la condensación de lo que es una vida con propósito. Un hombre que durante mucho tiempo estuvo al servicio de alguien más, pero le tocó asumir y luego delegar a otros para que continuara. En Josué 24:14 dice, ahora pues temed al Señor y servirlo con integridad y verdad. Esto es un tema que hemos venido oyendo una y otra vez en cada una de las exposiciones. Hay que servir al Señor, pero hay que hacerlo con integridad y con verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Y concluye diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando comienza el libro de Josué, después de terminar esa segunda ley, que así se llama el libro de Deuteronomio, Moisés hace el resumen de la ley que Dios le había dado en el Sinaí, porque la generación que iba a entrar a la tierra prometida no era la misma generación que había salido dirigiendo el pueblo. Todos los mayores de 20 años habían muerto durante esos 40 en el desierto. Así que los que estaban entrando a la tierra prometida eran los jóvenes cuando salieron de Egipto de 20 años para abajo. Así que hoy el mayor de ellos tendría 60 años y están entrando a conquistar. Y entonces Moisés tiene que decirles, este es el momento esperado durante 40 años, pero tienen que conocer lo que Dios dijo hace 40 años por lo que sus padres fallaron, para que ustedes no vayan a fallar como ellos. Que cuando entren a la tierra prometida ustedes puedan disfrutar de todo lo que Dios tenía guardado. Y bueno, por eso ellos confiaron tanto en el Señor al principio, porque nos sucede, por naturaleza nos sucede eso, que nosotros al principio, por la misma realidad de necesidad que tenemos, dependemos de Dios, le escuchamos, le seguimos, le obedecemos, pero va pasando el tiempo y entonces vamos adquiriendo estabilidad, vamos adquiriendo prosperidad, vamos teniendo abundancia, y la tendencia es que cuando tenemos todas esas cosas, nos vamos apartando de Dios. Nos vamos alejando. ¿Por qué? Porque ya en un momento determinado no tenemos la misma necesidad al principio, que no había nada y dependíamos totalmente de Dios. Hoy ya tenemos muchas cosas. Es más, muchas veces Dios nos bendice. Me ha pasado más de una vez con personas en los procesos de discipulado que me dicen, mire, es que no me queda tiempo ahora. ¿Y por qué no te queda tiempo para buscar a Dios? Porque es que la bendición de Dios ha sido tan grande que me obliga a invertir todo mi esfuerzo y todo mi tiempo. Si usted viera cómo llego de cansado a mi casa, entonces en ese momento les digo, bueno, entonces vamos a orar para que Dios te quite ese trabajo, para que Dios te regrese al punto de partida. Porque si en aquella época lo buscabas, y eso es lo más importante, y con toda la prosperidad eso se te perdió, pues volvamos a lo mismo del principio. Entonces que Dios nos quite todo lo que nos ha dado para poderlo buscar como al principio. Y me dice, no se meta con eso. Pues bueno, entonces no se meta con lo que no tiene que meterse. Vuelva a buscar a Dios como al principio. No importa la bendición que haya recibido. La naturaleza humana tiende a apartarse cuando está próspera. Pero mire, en el ejemplo de la naturaleza física, una rama de un árbol, cuando se carga de fruto, la misma naturaleza inclina la rama. Por el peso del fruto, se inclina más todavía. Y digámoslo desde el punto de vista que si pudiésemos hablar que la rama con tanto fruto se humilla más, nosotros con tanto fruto nos volvemos cada vez más envalentonados, ¿no? Pablo decía ahora que nos volvemos autoconfiados en nosotros mismos. Nosotros ya esto lo sabemos. Esto es pan comido para nosotros. Tengamos cuidado. Y una de las cosas más importantes en Josué es que a pesar de todo eso que tuvo que vivir de forma inocente en el desierto, porque fue él y Caleb los únicos que le creyeron a Dios que podían tomar la tierra prometida, y les tocó de todas maneras atravesar 40 años de desierto en las mismas condiciones, porque la carpa de Josué y Caleb no tenía aire acondicionado, ni tenían servicio a la mesa, tenían que salir a buscar el maná como todos los del pueblo. A ellos les tocó vivir esa realidad. Pero aún ahora, en la tierra prometida, con la abundancia de fruto que había allí, nunca perdieron esa característica de estar conectados con Dios, de corresponder con su fidelidad a la forma en que Dios les había bendecido y les había prosperado, que es finalmente lo que uno debe tener claro. Yo oro por mis discípulos, oro por mis empresarios para que Dios los bendiga, porque es una forma de bendecir nuestra nación. En la medida en que ellos puedan dar oportunidad de trabajo, en la medida en que ellos puedan mejorar la calidad de vida de otros, eso es parte del propósito de Dios. Pero junto con esa oración está el que nunca Dios permita que eso se vuelva más importante que Dios mismo. Muy bien, esto le está diciendo Josué al pueblo, le dice, miren, ustedes tienen delante de ustedes la opción de decidir. Tienen unos dioses que conocieron antes, los dioses de Egipto, los dioses que conocieron al otro lado del río Jordán antes de que entraran a la tierra,
están entrando a la tierra y están conociendo unas naciones que tienen sus propios dioses. Segunda opción y oportunidad, estos son dioses diferentes, no como los de Egipto. Y la tercera opción es la que sus padres y sus antepasados tuvieron, y es Dios. Son las tres opciones que tienen. Elijan ustedes cuál de esas opciones quieren para sus vidas. ¿Ustedes quieren servir como sus padres a los dioses que vivieron en Egipto? ¿Ustedes quieren servir a los dioses de los pueblos que están aquí en la tierra de Canaán? ¿O ustedes eligen seguir sirviendo al Señor? Y esa fue su motivación, porque Josué se sentía un hombre tremendamente agradecido con Dios de que hubiese tenido de él misericordia para permitirle ahora, cuando ya no estaba el gran Moisés, asumir la responsabilidad de la conquista. Miren, hay un principio en autoridad, que cuando se conoce lo que es la autoridad espiritual, según la Biblia, uno no quisiera estar jamás en autoridad. A veces en el mundo la gente aspira a ascender, a tener posiciones de autoridad. Pero es que cuando uno entiende que toda autoridad viene de Dios y por lo tanto toda autoridad debe responderle a Dios, entre más elevado esté usted, más responsabilidad delante de Dios adquiere. Y seguramente más de ese revisar constantemente cómo andamos y cómo vivimos, lo va a hacer el Señor, porque usted está recibiendo esa gran autoridad para representarlo a Él. Y Josué recibió eso. Yo me imagino el día que cuando muere Moisés y Dios le dice, ahora te toca a ti, él miró para todas partes diciendo, ¿y no hay nadie más? Porque yo ya conocí la experiencia de ser el líder en la vida de Moisés. ¿No ve que fue su ayudante toda la vida? ¿No le tocó muchas veces correr junto con Moisés para resolver los problemas de rebelión que tenía el pueblo de Israel? Los momentos en que Dios iba a acabar con el pueblo y les tocó interceder. Él sabía lo que eso significaba. Pero si ese era el legado que tenía que recibir, asumió la responsabilidad. Pudo haber dicho que no. Y usted sabe que en la Biblia uno puede decirle a Dios que no. El joven rico se acercó y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, tú sabes, guarda los mandamientos. ¿Sabe qué le respondió? Yo los he guardado todos desde mi juventud. E inmediatamente Jesús le dijo, mentiroso. No, Jesús no le dijo mentiroso. Seguramente había sido una persona esforzada por vivir una vida lo más íntegra posible y lo había tratado de hacer de la mejor manera. Por eso Jesús lo único que le dijo es, mira, solo una cosa te falta. Una sola cosa te falta. Para poder adquirir lo que te falta, tú tienes que dejar todo lo que tienes. Imagínese, para adquirir una sola cosa tienes que dejar todo. Pero es que esa cosa es la llave que te abre la puerta de aún lo que no tienes. Porque de alguna forma, cuando nosotros renunciamos a lo poco que tenemos, el Señor nos da su herencia, que es mucho más, supera con creces aún lo mucho que nosotros tengamos. ¿Y sabe qué hizo el joven rico? Se volvió triste, porque no lo pudo hacer. Y el Señor no dijo, no, venga acá, el 50%, negociemos con el 50%, entonces devuelva el 50% y quédese con el 50%, pero sígame, ¿por qué me va a dejar, hombre, si usted es un hombre bueno? El Señor no le dijo eso. Le dijo, no estás dispuesto a hacerlo, tranquilo, no hay problema. Al final nos vemos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Por eso el carácter de este hombre del que hemos hablado, obviamente no hemos agotado el tema, es muy importante para que nosotros lo observemos como un espejo en el cual podemos ir evaluando cómo va siendo nuestra experiencia presente para proyectarnos a la trascendencia cuando ya nosotros no estemos. Yo tengo 60 años. Me siento de 30. Tranquilos que el problema de la edad la lleva la cédula. Pero lo que uno se siente es otra cosa. Yo me siento todavía de 30, pero yo sé que ya tengo 60 años y que posiblemente en 30 años a lo mejor ya esté perfumando el cielo, que el Señor no ha venido antes. Pero la pregunta es, ¿y eso era todo? ¿Era simplemente comenzar y terminar una temporada terrenal en la tierra? ¿Un peregrinar en la tierra? Eso no es todo. El secreto está cuando yo no esté. ¿Quién será el Josué que asuma lo que en este momento Dios a mí me entregó? Porque alguien tiene que recibirlo. Yo no me lo voy a llevar. Moisés no se llevó absolutamente nada de lo que habían ganado durante toda esa experiencia en el desierto con el Señor.
Todo eso lo tuvo que dejar. Alguien tuvo que recoger y alguien tuvo que encomendar al final. Por eso ese versículo de ese capítulo 24, el versículo 14, 15, son importantes porque él le dice, ahora ustedes decidan qué van a hacer, pero yo ya lo tengo definido. Yo ya lo tengo definido. Y eso implica una elección, porque hay opciones. En la vida hay opciones. Y eso implica elecciones. Uno tiene que elegir. Eso no es que a mí me tocó. No, uno elige. Entonces el primer paso siempre será una elección. ¿Yo qué decido? Yo decido seguir sirviendo a Dios. Eso es una decisión. Porque tenía opciones de servir a dioses de antes o dioses de ahora. Pero yo decidí una opción, es servir al Señor, que he servido hasta ahora en mi vida. Segundo, es una decisión. No solamente una elección, sino una decisión. A mí nadie me lo está imponiendo, ni nadie me lo está obligando. Yo soy el que determino qué hacer con mi vida, como lo hace usted. Usted determina qué hace con su día a día, con su vida entera. Entonces, es también una decisión, no solamente una elección entre opciones, sino una decisión. Pero lo más importante es el compromiso trascendente que se adquiere. Yo y mi casa. Eso es un compromiso trascendente. Porque yo estoy pensando en mis hijos. Algún rey en Israel en el pasado, cuando no se portó muy bien, el Señor le dijo, voy a traer disciplina sobre su vida. Y el hombre se arrepintió y se volvió al Señor y le dijo, Señor, perdóneme, me equivoqué. Si yo me porto de aquí en adelante bien. Y el Señor le dijo, está bien, te voy a perdonar, pero esta consecuencia de tus obras la van a pagar tus hijos. Y el hombre se quedó impávido, návido. No pasó nada, no vino sobre mí, pero es que no pensó que el mal vendría sobre sus hijos. Por eso Pablo ahora hablaba de, ten cuidado con las decisiones, porque las consecuencias vienen sobre ti o sobre los descendientes tuyos, para bendición o para afectación. Por eso es importante que nosotros sepamos tomar decisiones. ¿A quién voy a servir hoy? Hoy voy a servir al Dios que siempre he servido. Y si ustedes miran de allá más adelantico en el capítulo 15, dice en el capítulo que estamos leyendo el 15, el versículo 31 y 32, dice, Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Israel siguió el legado que había dejado Josué, porque ese legado Josué lo había recibido de Moisés. Y nosotros tenemos que hacer eso. Vuelvo a insistir, yo conozco a Wilson mucho tiempo, 40 y tantos de años, y él fue parte de los modelos, porque yo era bachiller en esa época, Wilson era universitario. Y fueron de los modelos que para nosotros nos sirvieron para decir como ellos queremos ser. Y seguramente con el pasar de esos 40 años, muchos han hecho el mismo proceso. Como mi líder yo quisiera ser. Y seguramente de ustedes hay gente que dice, me gustaría ser como él. Bueno, eso es lo que nos ha puesto Dios en la confrontación, ¿no? Hay cosas en que le decimos, uy, mejor que no sea como yo, sino que sea mejor que yo. Pero en otras cosas tenemos que decir, sí, me gustaría que fueras como yo. Me gustaría que sirvieras a Dios como lo sirvo. Me gustaría que anhelaras en la vida, que tu vida tuviese una trascendencia, no solamente la existencia temporal, sino que pensaras más allá generacionalmente. Me gustaría. Y la verdad es que a mí me gustaría que usted, que no le conozco, a la gran mayoría de ustedes no conozco, me gustaría que su vida fuera una vida de trascendencia. Que así como Moisés entregó a Josué, Josué entregó a otros que durante el tiempo que vivieron el legado que recibieron de Josué, usted pueda recibir el legado de sus líderes, de las personas que de alguna manera le han presidido, las personas que usted de ellas ha aprendido, porque un día ellos partirán. Ya, pregúntele a Wilson y verá que ya disparan cerca a nosotros o no. Ya muchos de los que comenzaron con nosotros ya no están. A nosotros los tiros nos han pasado por ahí cerquita, los oímos silbar. ¿Por qué? Porque ya va llegando el tiempo en que una generación se va retirando, pero está llegando la generación del relevo. Y luego vendrá otra generación y otra generación. Venimos los últimos 21 siglos en esa experiencia. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos para llevar a otros, y eso se ha ido repitiendo siglo tras siglo y nada lo parará hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia, que somos nosotros. ¿Qué preguntas puedo yo plantearle a usted en este momento para terminar este tiempo? ¿Cuál crees que es el propósito de Dios trascendente de tu vida?
No lo confundas con objetivos. No es tener una profesión, tener un título, tener una casa, tener un carro, tener unos bienes, tener una familia. Esos son objetivos. ¿Cuál es el propósito trascendente? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que la gente recordara cuando tú ya hayas terminado tu ciclo terrenal? Que cuando tú partas, la gente pueda decir de ti: yo tengo el funeral de mi mamá dentro de 8 días. Ella vive en Estados Unidos y allá demoran un poco este proceso. Así que en 8 días tenemos el funeral de ella. ¿Qué es lo que vamos a decir el día que vayamos a despedir los despojos mortales de mi mamá? El legado que ella dejó, las cosas que ella hizo. Y créame que es una mujer que yo admiro y admiraré siempre, y de la cual quiero imitar muchas cosas. Y así quisiera que el día que a mí me toque partir, haya gente que diga: ¿sabe qué? Yo quisiera tomar la posta que dejó y continuarla. ¿Qué es lo que usted esperaría que dijeran de usted cuando parta de esta tierra? Si es antes de que el Señor regrese. Y la pregunta adicional, cuando Josué dijo yo y mi casa, la pregunta adicional es: ¿y a quiénes estás involucrando dentro de ese propósito trascendente que tienes? ¿A quiénes estás llamando a que se vinculen contigo en ese propósito? Porque si va a ser trascendente, va a tener que alguien estar en el momento en que tengas que entregar la posta. Estuvo un Eliseo para recibirle a Elías. Estuvo un Josué para recibirle a Moisés. Estuvo un Tito, un Timoteo para recibirle a Pablo. Siempre tiene que haber alguien que le reciba. La pregunta es: ¿ya tienes tú quién va a recibir cuando tú partas? ¿Estás trabajando en eso? Porque de esa manera es que la vida tiene esa trascendencia que queremos darle. Así que ha sido una experiencia muy edificante. A Wilson y a todos ustedes que han estado al frente organizando esto, a cada uno desde Dan en adelante que estuvieron compartiendo los temas hasta este momento, que a mí me tocó hacer el resumen, y eso es lo fácil, porque lo bueno fue todo lo que Dios durante estos 3 días nos estuvo recordando, para que lleguemos a tomar decisiones ahora. Es el momento de las decisiones. Se acaba esto, se acaba esta cumbre, se termina este tiempo juntos, pero de aquí en adelante comienza el tiempo donde cada uno tiene que elegir, decidir y comprometerse. Y ese es el secreto de esto. Su vida no podrá ser la misma después de esta experiencia, de esta cumbre. Estamos firmes y seguimos adelante, con una clara identidad, con un claro llamado y con un claro propósito. Y eso, como alguien lo dijo, no lo detiene nadie. Cuando una persona tiene eso en su vida, no la detiene nada, hasta que llegue a la presencia de Dios. Bueno, quisiera orar con ustedes en este momento, agradeciendo a Dios por nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque todos los que estamos aquí necesitábamos estar aquí. No es que simplemente nosotros dispusimos del tiempo o recibimos una asignación que nos tocaba cubrir y entonces nos vimos necesitados, obligados a estar. Quisimos estar aquí también, pero más que eso, tú querías que nosotros estuviésemos aquí. Y ese fue nuestro privilegio, porque tú querías a cada uno de nosotros decirnos cosas que nos ayuden a mantener el enfoque y la dirección, para que una vez que nosotros terminemos nuestra experiencia de llamado, haya quien lo pueda continuar. Porque así lo aprendimos de otros y así lo transmitimos a los que vienen. Gracias porque le diste a nuestra vida una dimensión de propósito trascendente. Nos enseñaste que los objetivos son importantes, pero no trascienden. Lo que trascienden son los propósitos. Y ayudar a cumplir la gran comisión, ayudar a llevar gente al cielo, es el propósito que trasciende por los siglos de los siglos. Y en eso estamos nosotros dedicados, Señor. Te doy gracias por cada varón y su familia. Y te pido en el nombre de Jesús que les respaldes y que les permitas ver que así como uno puede honrarte a ti, tú nos honras a nosotros, porque eso hemos recibido de ti. Nos hemos esforzado en la medida, Señor, no siendo perfectos, de agradarte, de honrarte, pero tú has sido supremamente generoso con nosotros para honrarnos, de lo que nos sentimos eternamente agradecidos y obviamente siempre comprometidos. Gracias te doy, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.